siempre los viernes, bueno, ya antes eran los jueves, hablamos sobre temas muy interesantes y esta vez vamos a hablar sobre el tema del comité, o sea, cómo se forma el comité frente al hostigamiento sexual y, bueno, cuáles serían las principales medidas de intervención. A ver. Como seguramente ya, bueno, algunos ya han visto algunas webinars míos, yo soy psicólogo, soy psicólogo clínico, me he especializado en lo que es psicología ocupacional, y ese es uno de los temas que más me llama mucho la atención por la importancia que se está dando ahora sobre lo que es el hostigamiento sexual. Y claro, cómo se puede ver bajo otra óptica de que es un riesgo psicosocial, que es importante trabajarlo, es importante medirlo, cuantificarlo y poder realizar las medidas respectivas para poder hacer una buena intervención. Claro, aparte de las capacitaciones o de las charlas de sensibilización al inicio, que es muy importante, es vital también, y lo vuelvo a reiterar, que los monitoreos psicosociales se puedan también trabajar el aspecto del riesgo psicosocial de hostigamiento sexual, ¿no? Ver si de algún modo hay o no ciertos indicios, ¿no? Es una variable un poco escurridiza porque a veces las personas cuyas razones muy sinceras, no tienen la suficiente confianza para poder ponerlo, ¿no? Por lo que puede pasar, por lo que podrían suceder las consecuencias, etcétera. Y que, claro, es una variable que es necesario, aparte de aplicar las pruebas psicológicas, porque hay baterías respectivas para poder evaluar hostigamiento sexual, es importante las entrevistas, los focus group, conocer un poco antes de realizar el monitoreo de la cultura, hablar con recursos humanos, hablar con la gerencia, darse una vuelta por las oficinas. A veces no hay mucho tiempo, porque los tiempos son cortos para realizar el monitoreo, pero si se da la oportunidad, si se da la apertura por parte del cliente, ¿por qué no? Bajo esta ponencia vamos a hablar sobre el comité, son 4 índices, tenemos 2 horas, vamos a hablar con calma y comenzando un poco sobre la introducción al hostigamiento sexual. Podemos denominarlo que el hostigamiento sexual es una forma de violencia, una forma de violencia de hostilidad que se da en el trabajo y que tiene un componente sexual porque hay de algún modo como esta conducta de hostilidad lo que busca es que la otra persona que está siendo hostigada me dé justamente lo que yo estoy queriendo, necesitando, el tema de un acercamiento inapropiado, pero que de algún modo yo lo busco sin el consentimiento de esa persona. Esa persona se siente de algún modo atacada, invadida, va a depender acá mucho del tema de la reacción. Generalmente cuando se da un hostigamiento sexual siempre hay esta respuesta del silencio. ¿Por qué? Porque hay una sorpresa, porque de algún modo no lo vi venir o me da un poco de miedo y es algo natural que se da. No sé si han escuchado el caso de este actor que hizo de La Momia, que de un momento a otro cambió su físico, cambió mucho el tema de su aspecto emocional. Era un actor muy versátil, siempre lo llamaban para películas de acción y de un momento a otro su físico cambió drásticamente, porque él tenía un físico atlético y después empezó a subir de peso. Él comentó, y esto un poco lo leí en internet, de que él sufrió un acoso sexual por parte de un jefe o un director de las oficinas de esta industria cinematográfica. Y que esto fue uno de los detonantes, aparte de otros, que generó en él estos cuadros de mucha depresión, de mucha ansiedad en él, que lo hizo sentir opacado, aislado, y que, claro, evidentemente esto impactó mucho en su físico, porque evidentemente hubo un cambio rotundo en lo que él tenía de algún modo como aspecto o ritmo de vida, y que ahora empezó a cambiar. ¿Se puede decir que hay un impacto? Evidentemente que sí, eso está recontraestudiado. El hostigamiento sexual llega a ser una conducta
de riesgo psicosocial en las empresas, porque va a generar una consecuencia. Más allá del estrés laboral, va a generar otros aspectos como cuadros de ansiedad, o puede ser también temas de insomnio, una fatiga laboral mucho más intensa, porque aparte de la intensidad del trabajo, yo ya estoy con una carga emocional que me hace sentir mucho más estresado, y que justamente ahora yo, una persona que estoy recibiendo el hostigamiento, ahora tengo que lidiar con el día a día del trabajo, y evidentemente me va a sobrecargar mucho más. Acá en el Perú se habla de hostigamiento sexual y es sinónimo en relación al acoso sexual. La OIT también lo denomina como una violencia que se da en todos los ámbitos, no solamente en el trabajo. Pero claro, cuando se habla de hostigamiento sexual, en el reglamento, en las normas peruanas, se habla en espacios institucionales, en espacios de trabajo. El acoso sexual, claro que sí, es un delito, está tipificado, hay una norma como tal que explica de algún modo los diversos tipos de delito de acoso sexual, puede ser chantaje, acoso laboral, tal cual, pero que puede darse en varios ámbitos, no solamente en el institucional. Podemos denominar que la conducta de hostigamiento sexual, esta conducta de violencia en el trabajo, puede expresarse en dos vertientes, en lo que es la naturaleza sexual, o sea, comportamientos físicos, gestuales, miradas invasivas, rozamientos, y la conducta sexista más en el acto de reforzar los estereotipos, porque son comentarios que, digámoslo así, son como indirectas, que al final llegan a ser muy violentas a la hora de estar expresándola. No, es que tú no lo vas a entender porque eres mujer, oh no, todos los hombres son así, no, que de algún modo tú deberías, como eres mujer, deberías no hablar mucho. Entonces, evidentemente, estos comentarios que uno podría decir, bueno, no le está haciendo un tocamiento ni nada, no quiere decir que no sea violento, porque le está de algún modo minimizando, le está de algún modo como incluso ninguneando, ¿no? Y eso a veces es complicado poder tomar conciencia, porque ya tenemos ya una cultura muy arraigada de varios años de que, bueno, no pasa nada, no, es que es una exagerada, no, pero evidentemente ya aquí las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque ya las personas se están quejando. Y eso es algo muy positivo, y eso se puede ver en diversos ámbitos, inclusive volviendo un poco al ejemplo anterior del ámbito cinematográfico, ¿no? A las personas ahora están denunciando, a pesar de que han pasado varios años, a pesar de que ya han pasado 20 años, 30 años, se están desvelando cosas, y uno dice, caramba, entonces esto siempre ha existido, solo que en esos momentos no había los mecanismos y era normal, o sea, de algún modo estaba silenciado por las consecuencias, mucho más que ahora. Ahora que hay mejores estrategias, mejor apoyo por parte de las instituciones y de las empresas, pero sigue habiendo todavía ciertas cosas que cuestan un poco entender, sobre todo estos comentarios sexistas. Bueno, y hablando un poco sobre las conductas tal cual, ¿no? Hay tanto manifestaciones físicas, podemos decir los tocamientos indebidos, acercamientos innecesarios, que podemos ver que, claro, hay una constancia de tocamientos mucho más de lo usual, pero también puede ser que no haya habido una constancia, una frecuencia muy alta de rozamientos, pero este rozamiento lo ha sentido la persona demasiado incómodo, porque justamente ha movido muchas cosas en su psique, y que justamente esto también ya genera un fastidio, una cierta incomodidad, y evidentemente a veces aquí es donde a veces las reacciones pueden demorar, porque evidentemente lo toma uno por sorpresa, y ahí justamente a veces viene reclamo, no reclamo, si reclamo qué va a pasar, quizás no me dan el acceso, quizás se van a molestar, van a pensar que soy conflictivo, etc. Pero este diálogo interior que yo estoy teniendo, más que calmarme,
me llega a intranquilizar y me llega a estresar y me hace incluso pensar que yo soy el culpable de lo que ha pasado. Y eso es mucho peor todavía, porque entonces la persona que me ha hostigado no tiene una responsabilidad, más bien yo soy el responsable, yo soy el culpable de lo que ha sucedido. Suele mucho pasar eso cuando hay casos de, por ejemplo, de abuso sexual, abuso de violación. Esta culpa que puede ver muy intensa por lo que ha sucedido. Y eso primero hay que trabajar, justamente cuando hay un caso de esa magnitud. Manifestaciones verbales, estamos hablando de las conversaciones, las conductas sexistas, tales cuales pueden estar aquí más expresadas. También incluso los mensajes inapropiados por teléfono, a veces las imágenes fuera de tono que yo puedo mandar, doble sentido, o buscando una reacción, pero que al final me incomoda, al final genera cierta aversión e incluso puede haber cierto miedo también a la hora de estar siempre recibiendo tipos de mensajes o tipos de imágenes, como imágenes pornográficas, mensajes en doble sentido, incluso mensajes fuera de la hora, que te estén escribiendo a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, como por ejemplo este caso de este ex congresista Jody Lescano, que fuera de la hora empezaba a escribir a una, creo que era, me parece que una compañera suya, que era periodista, y evidentemente la otra persona no le gustó, y ahí generó cierto conflicto. Y bueno, ya en la parte de manifestaciones no verbal, suele ser aquí un poco complicado por interpretarlo, porque uno diría, pero ¿cómo puedo yo, un silbido o una mirada, cómo puede llegar a ser invasiva? ¿Cómo pueden determinar eso? Y aquí viene también el tema de, no solamente estamos hablando de la mirada, sino también todo el comportamiento tal cual, y que se une y que justamente genera toda una conducta de hostigamiento. Hay miradas que por sí pueden llegar a ser invasivas que otras, pero aquí hay que ver de que no solamente, y eso es una opinión mía, no solamente es esta conducta de una mirada, sino también todo lo que envuelve a esta persona que está generando esta conducta de hostigamiento. Estamos hablando de ya también manifestaciones verbales o el hecho de estar en una frecuencia de rozamientos o a cada vez que buscando la manera de encontrarme con ella y invadir su espacio. Entonces, todo esto va a generar una sensación de acoso intermitente, no solamente hablando a nivel físico, sino incluso en nivel de las redes sociales, ¿no? Y que evidentemente va a generar cierta tensión y cierta ansiedad y cierta molestia. En lo que son las manifestaciones del hostigamiento sexual, siempre van a estar acompañadas de amenazas, lo vuelvo a repetir, acercamientos corporales. En la persona que genera esta conducta de hostigamiento siempre va a querer la sumisión, que la otra persona le pueda dar esto que yo quiero, deseo de ella o de él, y que no hay de algún modo una empatía o un respeto a la otra persona, porque podemos llegar a un punto de que no me interesa tanto lo que ella siente o que él sienta. Yo estoy buscando esto y yo por medio de estas conductas es lo que yo deseo. Entonces, claro, ya llegando un poco ya al extremo, ¿no? De ya, pero que esta conducta de hostigamiento tiene sí un componente antisocial, porque vamos a decir las cosas claras. Cuando hay un hostigamiento sexual hay una violencia hacia la otra persona. Evidentemente, cuando se hace una investigación, claro, hay niveles de proporciones. Puede haber simplemente ciertos silbidos, ciertos algún modo que yo no buscaba de algún modo tampoco un acercamiento, o buscaba de algún modo que me satisfaciera o que haya un acercamiento sexual,
Pero por otra parte, va a haber personas de que van a buscar ciertas situaciones de esa naturaleza. Por eso es muy importante el tema de la investigación y poder justamente ver cuál es el grado de hostigamiento que se está dando en las empresas. Aquí lo pone más claro. Cuando se habla de hostigamiento sexual, se habla de un riesgo psicosocial, como una consecuencia de los peligros psicosociales que puedan haber en el trabajo. Quiere decir un mal ambiente laboral, poca autonomía en el trabajo, calidad de liderazgo inadecuado. Estamos hablando de que el líder no llega a ser del todo empático, cercano con las personas. Aquí, bajo esta óptica, podemos decir que, claro, entonces el hostigamiento es una consecuencia de lo que sucede en las empresas, pero el hostigamiento sexual también llega a ser un peligro psicosocial porque de por sí son conductas que pueden aparecer en las personas que lo ejecutan. O sea, es un riesgo, una consecuencia del el poco trabajo en equipo, el poco apoyo social que pueda haber, poco liderazgo que pueda haber en una empresa, pero también eso lo coloca más la ISO 45003, las directrices de los riesgos psicosociales, de los factores psicosociales, perdón, habla de que el acoso, la violencia, el acoso sexual, la violencia en el trabajo, llega a ser un peligro, porque van a haber personas, de modo que pueden generar este tipo de conductas, independientemente si el trabajo de equipo exista o no en las empresas. Entonces, estos peligros psicosociales, la violencia que puede ejecutarse por la persona, va a generar un riesgo psicosocial también del estrés laboral, el tema de la ansiedad, fatiga emocional, etc. Podemos ver aquí claramente que un factor psicosocial, las relaciones interpersonales, si no son del todo adecuadas, va a llegar momentos en que va a haber violencia en el trabajo, no siempre violencia sexual, va a haber violencia en el trabajo tal cual, y que ahí puede empezar a generarse, bajo esta cultura de acoso, de moving, ciertos momentos de hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque nadie dice nada, porque no hay capacitaciones, porque no hay una cultura o un control o un seguimiento a estas malas prácticas y que justamente da por hecho de que pueda aparecer en cualquier momento temas de hostigamiento sexual. Y esto lo ejemplifica mucho Karasek, sobre todo en el modelo teórico de apoyos, demandas contra el apoyo social, porque como ya lo comenté también la vez pasada, puede haber muchas demandas laborales y poco control en mi trabajo y que, claro, bajo ese concepto yo puedo tener cierta tensión más del usual que me va a generar estrés laboral. Pero si tengo un buen trabajo en equipo, hay un buen apoyo de mi jefe inmediato, de mi equipo de trabajo, buena comunicación, acercamiento, esta camaradería, este respeto, esta integración hacia estas prácticas, yo no voy a sentir tanto el impacto de esta tensión. No es que va a desaparecer, sino que yo voy a sentir más confianza en mí, de que lo voy a poder manejar y que voy a estar mucho menos tenso del miedo a fallar o a fracasar, porque hay un equipo que me va a acoger, hay un equipo que me apoya, no me critica o no me busca de un modo estas críticas destructivas. Por otro lado, si no hay un equipo de trabajo, hay una cultura de que cada uno está por su lado, a veces pasen las pausas activas ciertos grupos, otros no, hay de algún modo ciertas burlas en el trabajo más del usual y es muy constante, no me integran en las reuniones, entonces en cualquier momento puede suceder, o mi compañero o mi compañera puede aparecer ciertas conductas de hostigamiento por parte de una persona y la gente no va a decir nada o la gente simplemente no le va a interesar a nadie. Y ese es el tema que hay que trabajar, aparte de trabajar en lo que es el filtro, a buscar personas que puedan cuidar el equipo de trabajo, puedan fortalecer las relaciones sociales en las empresas, también fomentar la integración en el trabajo para
que sea un escudo contra estos momentos o estas conductas de hostigamiento, no solamente sexual, sino también de moving, que pueda aparecer en el trabajo, ¿no? Este acoso, este moving, como a veces puede suceder en el colegio, igualito en el trabajo también ocurre mucho. Acá la ISO 45003 lo denomina, ¿no? La violencia en el trabajo y acoso. Estos son peligros psicosociales dentro de la dimensión de los factores sociales en el trabajo. Y esto en la ISO 45003 lo ejemplifica, ¿no? Aparte de que se puede denominar como un riesgo psicosocial, el hostigamiento sexual, llega a ser también la violencia en el trabajo y el acoso, llegan a ser un peligro psicosocial, producto de, lo vuelvo a repetir, de ciertas conductas que puedan aparecer en las empresas y que pueden impactar negativamente en el trabajo. Las consecuencias del hostigamiento sexual, bueno, a nivel de norma, es que se vulnera el derecho fundamental de la salud. Eso está consagrado en el artículo 7 de la Constitución. En el artículo 7 de la Constitución habla de que toda persona tiene derecho a tener un lugar o preservar su salud, tanto física como mental. Y que al estar pasando por un hostigamiento sexual se está vulnerando ese derecho. Y justamente se impacta en la salud mental negativamente. Esto está muy comprobado, evidentemente sucede. No a veces, no, y es muy difícil a veces de percibir. Puede haber ciertas conductas desde el aislamiento, poca comunicación que puede haber la persona, que puede tener la persona, momentos en que ya no lo ve, que ya no come entusiasmado, o sencillamente ya no come en el trabajo, ya no se comunica, etcétera, y que algo está sucediendo y que de un momento a otro han pasado cosas y que, claro, si uno es observador y si tiene la necesidad justamente de preguntarle, va a poder conocer un poco más. Pero a veces sucede que a veces uno, como lo vuelvo a repetir, a veces hay este silencio o decir, bueno, ¿qué le estará pasando? Y como que ya la vida continúa. Aquí el tema es que la persona que está pasando por el hostigamiento, aparte del estrés de ver a esa persona cada rato, genera un fastidio, un miedo, una ansiedad, tiene que también batallar con estos pensamientos que se están volviendo irracionales, que están contra ella. O sea, a nivel psíquico, la persona hostigada tiene que luchar contra uno mismo, contra sus pensamientos irracionales, de pensar que tiene la culpa, que la culpa es de ella o de él. Y evidentemente es todo un martirio que pasa la persona que pasa por un cuadro de hostigamiento sexual. Porque no solamente va a bajar el rendimiento laboral, sino también va a afectar en varias facetas de la vida de una persona. Como madre, como padre de familia, como hijo, ¿no? O hija dentro de un grupo familiar, ¿no? Evidentemente, genera un impacto que va, incluso si no se logra tratar, va a haber un deterioro cognitivo, porque la ansiedad a niveles tan elevados va a generar ciertos cambios en el organismo, ¿no? Va a generar desde el hecho de bajar las defensas, porque no estoy comiendo adecuadamente, porque no estoy durmiendo a mis horas, como a la vez el tema del aislamiento, y que justamente la persona está siendo hostigada, está triste y encima está sola, porque no sabe a quién decir, por el miedo, por el rechazo, y que justamente se están dando todas estas, digámosle así, ingredientes para que pueda tener un cuadro más severo, un cuadro de depresión, producto de este hostigamiento sexual. Cuando hablamos de la ISO 45003, de que los factores sociales del trabajo, como el peligro psicosocial de acoso y violencia en el trabajo, ¿qué consecuencias van a dar estos riesgos psicosociales? ¿No? Un poco más difuminados, ¿no? Desde un malestar emocional, cierta desmotivación del trabajo, la fatiga. No me entusiasma tanto este trabajo ahora por las cosas que están sucediendo, evidentemente, e incluso el abandono que puede haber en el trabajo de no solamente del trabajo, sino incluso de los proyectos de vida que yo pude haber estado haciendo. Quizá yo estuve realizando una maestría o un diplomado, pero en base a lo que me está pasando, dejo el diplomado, dejo la maestría, dejo la tesis porque evidentemente no me puedo concentrar y etcétera. Entonces,
Acá tenemos claramente que va a afectar en diversas partes de nuestra vida. Y bueno, las personas que pueden ser víctimas de un acto de hostigamiento sexual, según las estadísticas, según los estudios, se puede ver, evidentemente, de que son las mujeres que siguen teniendo este riesgo psicosocial más que tienen que luchar debido a todas estas situaciones que tienen que pasar por estos mensajes inapropiados, estas conductas sexistas, que generan desde un fastidio a incluso ya un miedo por, por cómo la otra persona le está abordando, cómo de algún modo está acercándose demasiado y recibiendo regalos sin que ella lo espere o lo desee, y que evidentemente va a generar un miedo y un fastidio más. Y que, claro, evidentemente todas las personas que pasan por un acto de hostigamiento sexual generalmente son personas que están subyugadas a un orden de jerarquía. El jefe inmediato tiene más poder a nivel de jerarquía y que evidentemente en su imaginario de esta persona que es es hostigado, como yo tengo una jerarquía más que tú, entonces yo puedo de algún modo también pedirte más cosas más cosas ya sobrepasando justamente el respeto, ¿no? Faltándole el respeto, mejor dicho, a la otra persona. Pero también y ahora también se ha develado más el tema del hostigamiento hacia el varón. Y esto, por ejemplo, volviendo al caso de este actor, ¿no? Discúlpenme, el nombre se me ha ido, este actor el actor protagónico de La Momia, hizo de La Momia, que pasó por este acoso sexual, lo tuvo oculto muchos años. Entonces uno puede ver aquí como igual, ¿no? El tema de la culpa, el tema quizá de lo que la gente quizá, si lo dice, es muy común que la gente no lo vaya a tomar tan en serio, ¿no? A diferencia de que si hubiera sido mujer, evidentemente ha habido una seriedad como debe ser. Y eso a veces sucede mucho cuando hay acosos en los varones, que los compañeros de trabajo, si es que le escuchan, incluso no lo van a tomar con sorna, con broma, como si fuese, y evidentemente la otra persona no lo toma así, ¿no? Porque evidentemente le está incomodando, le está de algún modo afectando. Pero claro, contra eso es lo que todavía nos falta trabajar, porque justamente es ese comportamiento que también genera de que cuando se dice de conducta sexista, de silbidos, de miradas, uno dice, pero no es para tanto, ay, qué exagerado, la verdad, pero ¿qué acaso le estoy atacando? De algún modo hay una buena defensa, una excusa, pero que al final es todo lo contrario. Ese silbido, esa mirada, esos comentarios en doble sentido generan obviamente más que un fastidio, una molestia, puede generar también un miedo a la otra persona, porque la otra persona no va a poder responder, evidentemente por la sorpresa, por el miedo, por muchos factores, y que va a afectar en la autoestima también de la persona. Ya un poco volviendo al tema de lo que es hostigamiento sexual y acoso, podemos decir, ya lo estábamos comentando, hostigamiento sexual se van a dar todas las conductas de hostigamiento sexual. Cuando se habla de hostigamientos es en espacios institucionales, estamos hablando de espacios de trabajo, sea público o privado. Eso lo ejemplifica mucho en la ley de la 27942 y su reglamento. Y el acoso sexual, en cambio, ya cuando se habla de acoso, se da en diversas partes, desde lo que es los micros, el tren, los colegios, las universidades, etc. Entonces, cuando hay una investigación que se está dando de hostigamiento sexual, por medio del comité que está realizando esta investigación, la persona que ha pasado por este hostigamiento tiene la libertad de poder también quejarse ante los organismos competentes legales. Estamos hablando del ir al Poder Judicial y todo, porque estamos hablando de que esto es un delito.
¿no? Independientemente de lo que, de la investigación que se tiene que dar en el trabajo, tiene libertad de poder hacer. Pero claro, la idea del comité es que sea la primera instancia para poder trabajar rápidamente este tema y que luego, si se comprueba, la persona tiene obviamente la libertad para poder ir a otras instancias y denunciarlo penalmente a esta persona que le ha generado mucho daño, ¿no? Eso sí, evidentemente. Pero la idea con la creación de este comité es que, aparte de que esté el Poder Judicial o esté la zona FIL, ya la persona puede automáticamente, ¿no?, en su lugar de trabajo, haya mecanismos para poder iniciar con la investigación. Y claro, si se comprueba, hay una sanción que se va a dar de una amonestación, un despido a esa persona, pero a lo que voy es que no es que quede ahí. La persona que ha sido hostigada puede también ir a otras instancias si lo desea. Las principales normativas frente al hostigamiento sexual han estado en crecimiento desde el año 2000. Desde la creación de la, 27, de la ley 27942, la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual, y bueno, ya en el 2019 se creó su reglamento, ¿no? Este reglamento derogó un reglamento antiguo de la 27942, que era un reglamento muy básico, muy general. No se hablaba de comités, se hablaban de ciertas cosas, pero ya el reglamento de la 014-2019 habla sobre las medidas que se tienen que hacer, sobre las medidas de prevención, del cuidado hacia la víctima y sobre todo la instauración de un comité. Y eso es lo interesante justamente de este reglamento. Yendo un poco al pasado, ya en el decreto legislativo, o sea, el texto único ordenado de la 728, habla en el artículo 30 de que son actos de hostilidad equiparables al despido los siguientes puntos. Hay varios puntos equiparables al despido. Aquí denomina que los actos de hostilidad es justamente la violencia. Es un acto de hostilidad, el acto de violencia o el faltamiento grave de palabra en agravio al trabajador y los actos de discriminación. Entonces, ya cuando se habla de actos de violencia, evidentemente ya como hemos estado hablando al inicio, el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se da en el trabajo, una forma de violencia sexual que se da en el trabajo, eso lo tenemos claro. Entonces, cuando se está dando un hostigamiento sexual, se está justamente viendo este punto, ¿no?, de que hay un acto de hostilidad que se tiene que dar y que es importante de que el empleador pueda ejecutar los mecanismos rápidos, porque el trabajador puede solicitar, si en el caso ve que no está haciendo nada la parte empleadora, enviar una carta de cese de hostilidad al empleador, o solicitar su renuncia con una indemnización, sobre todo, que puede solicitar, ¿no? Y que, claro, evidentemente eso se da cuando no hay de algún modo este apoyo que yo pensaba que me iba a dar la empresa, ¿no? Y que justamente aquí viene qué importante es apoyar al trabajador, ¿no? Más allá del tema legal, más allá del tema legal, es brindarle esta red de apoyo, porque también cuando se habla de un apoyo tal cual de investigación, se habla también de este apoyo psicológico y médico que puede requerir por personas obviamente capacitadas, que Recursos Humanos puede coordinar como personas terceras, ¿no?, es lo recomendable, para que puedan tener esta red de apoyo ante esta situación de hostigamiento que ha pasado. Pero claro, esto es optativo. El trabajador puede decidir si pasa o no pasa este apoyo en salud mental, salud y apoyo médico. Lo que sí, de todas maneras, se tiene que dar, independientemente, es igual si el trabajador dice que ya no quiere, o sea, supongamos, dice que puso su queja y después dice que no, ya sabes qué, no, ya lo retiro. Igual la investigación se tiene que dar. Entonces se tiene que dar y evidentemente y llegar a unas conclusiones. Eso se tiene que dar, de todas maneras. A ver, en la ley de prevención y sanción habla de que, claro, los actos de hostigamiento sexual se investigan y se sancionan. Y
Para llegar a eso hay tres, vamos a decir que hay tres actividades. Lo que es la comunicación, siempre constante al Ministerio de Trabajo, y esto se da cuando se inicia la investigación. O sea, al inicio, cuando Recursos Humanos recibe la queja, lo informa el comité, y el comité tiene que informar a la SUNAFIL, mejor dicho, perdón, al MINTRA, al MINTRA, y luego informar de que se van a tomar las medidas correspondientes. Y al final, cuando ya esté acabando la investigación, también informar diciéndole cuáles son las conclusiones que se han dado en base a la investigación. De ahí viene el tema de las capacitaciones a los trabajadores. Y acá vienen dos actividades que son vitales, ¿no? El tema de lo que es una capacitación anual que se tiene que dar a los trabajadores para saber sus derechos, los procedimientos ante una situación de acoso, etc. Y una charla, una capacitación para sensibilizar, que es necesario sensibilizar a las personas. Así que esto no es un juego, el hostigamiento sexual es un riesgo psicosocial que va a generar mucho más que una fatiga o un estrés, porque puede generar cuadros de ansiedad o de depresión, la persona puede alterar todo su ritmo de vida y toda su vitalidad como tal. Hay un cambio que puede darse muy rotundo y que son varios años que la persona puede, a veces dependiendo de la gravedad del acoso, de la magnitud, son muchos años que tiene que pasar para que la persona pueda recomponerse, ¿no? Y volviendo un poco al ejemplo, y discúlpeme si soy muy reiterativo con este ejemplo, pero es que es un ejemplo muy interesante. Esta persona de un momento a otro, claro, han habido muchos temas, evidentemente, ¿no? Pero eso no quita de que esta situación de hostigamiento generó un impacto significativo en esa persona, ¿no? Y que evidentemente a raíz de eso hubo un proceso de recuperación de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, cada persona tiene diferentes mecanismos para poder manejarse, o sea, todos somos resilientes, pero hay ciertas personas que requieren mucho más apoyo. No quiere decir que estas personas sean débiles, sino que necesitan mucho más apoyo, ¿no? Y que evidentemente a raíz de ahí viene el tema del respeto hacia el otro en el trabajo. No puede ser que yo no vea tan grave el tema de sus comentarios en doble sentido, a pesar de que esté mal, pero pues, caramba, esto va a afectar a mi compañero de trabajo, ¿no? Ponerse en el zapato de la otra persona, ¿no? Imagínate, pongamos que ya cambiamos un poco de los roles, ¿no? Vamos a ponernos así en este plano. Evidentemente va a haber un impacto, evidentemente, no lo voy a tomar tan bien, que digamos. Y bueno, en lo que son sanciones disciplinarias, ante un acto de hostigamiento, hay desde una amonestación verbal o escrita que se puede dar ante un despido también. Un despido, si se comprueba de que ha habido un caso de hostigamiento sexual y se toma la decisión de despedirlo. Pero ahí no queda la situación, porque si se ha comprobado que hay un hostigamiento sexual, entonces la empresa tiene que ya comunicarlo también a la SUNAFIL para que esto pase también a otras instancias si se lo requiere. Y el trabajador también puede hacerlo. O sea, no se quede solamente que ya se despide y se acabó. No, no. Se puede esto continuar porque estamos hablando de que hostigamiento sexual y acoso, estamos hablando de lo mismo, es un delito. Solo que en el trabajo se denomina hostigamiento sexual porque cumple también, hay procedimientos y sanciones que se tienen que realizar, ¿no? Y que claro, ya en la otra parte, que es la parte legal, ya implica el hecho de que hay una asesoría con un abogado, que la persona pueda asesorarse más para poder ya llevar su caso a otras instancias y pedir justamente una sanción ejemplar a la persona que lo ha hostigado sexualmente. Ahora, hay que tener mucho cuidado que ha ocurrido de que justamente en investigaciones que se han dado de casos de hostigamiento al final no fueron casos de hostigamiento. O la persona que dijo que había hostigamiento al final se retractó, dijo que no, que había exagerado y todo. Y pasó todo un caso, todo un proceso de investigación en que la otra parte fue perjudicada porque fue una mentira. Y eso implica también una sanción, ¿no?
que incluso una acción judicial que pueda hacer la persona que ha sido injuriada, no injustamente, porque nunca cometió ningún acto de hostigamiento y su honor ha sido vulnerado y que, claro, tienen todo la potestad para poder darle una denuncia o denunciarlo a esta persona que ha vulnerado su honor y su imagen. En el decreto legislativo 1410-2018, aquí habla del acoso sexual como delito. Y hay diversos tipos de acoso. Estamos hablando de difusión de imágenes de contenido sexual que tienen 2 a 6 años de pena privativa contra la libertad, cuando sin autorización se difunden imágenes audiovisuales, a temas del acoso mismo, o sea, no solamente acoso sexual, sino el acoso tal cual, que vigila, persigue, hostiga, asedia por medio de comentarios, aquí muy relacionado con el moving, ¿no? Y que evidentemente también es una forma de violencia que se da en el trabajo, ¿no? Y el acoso sexual, ¿no? Quien vigila, persigue, hostiga, asedia y busca establecer contacto con una persona para llevar a cabo una connotación sexual, ¿no? Un acto de connotación sexual que yo no lo he aceptado, que de algún modo es recíproco y que me genera a mí un fastidio, un miedo, una ira contenida y que justamente me genera todo este rollo emocional que va a afectar en diversas partes de mi vida. Y el chantaje sexual, cuando se amenaza, se intimida para obtener de ello también una conducta. Entonces, todos estos delitos tienen ya, como pueden ver, penas, ¿no? Penas privativas de la libertad, ¿no? Y esto ya, una vez que se compruebe por medio de esta investigación que se dé en el comité de que hay un hostigamiento sexual, se puede ir a otras instancias para poder ya comenzar una acción penal contra esta persona que ha cometido hostigamiento, ¿no? Y ahí justamente están las penas. En el 2019 se desarrolló la RM 223, es una guía práctica para la prevención y sanción. Y aquí esta guía es muy interesante porque tiene varios modelos de formatos que uno puede utilizar para poder tener un modelo de queja o denuncia. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto va a llenarse también del informe que se va a realizar, ¿no? Y esto va a darle también un sentido de orden, de proceso que se está dando y que esto de algún modo tiene una evidencia también, ¿no? No es solamente la palabra, sino también ya se está de algún modo colocando en papel, ¿no? Para poder luego eso anexarlo en el informe final de la investigación. Esta guía también da ciertas recomendaciones y son muy importantes porque cuando se habla de integrar el hostigamiento sexual como un factor de riesgo psicosocial, ya de algún modo dice que no solamente aplicar un monitoreo psicosocial y ya, aplícame listas 21 y tienes solamente 6 componentes, no 5 o 6 componentes y ya. Pero podemos también integrar el factor, mejor dicho, la evaluación de hostigamiento sexual. Se puede de algún modo ahondar incluso con las variables, con los peligros psicosociales de listas 21. Pero claro, es siempre recomendable cuando se quiere investigar si hay casos de hostigamiento, poder realizar estos focus group, estas entrevistas y todo. A veces, lamentablemente, por el tema del tiempo, el cliente a veces no hay, los tiempos son cortos. Entonces, a veces, claro, bonito es decirlo, pero al final no hay mucho tiempo para poder realizar los monitoreos, ¿no? Pero es también cuestión de sensibilizar a las personas de que sí, el hostigamiento sexual es un peligro psicosocial. Es un peligro psicosocial que va a generar consecuencias. Es importante, como tal, darle también esta apertura en los monitoreos psicosociales. Y que, claro, también incluirlo en el desarrollo de planes, de un plan de salud mental. Ya en el reglamento de la ley de salud mental habla sobre qué importante es, en base a las conclusiones que yo tengo de mi evaluación de clima laboral, el monitoreo psicosocial, yo pueda realizar actividades que puedan cuidar mi equipo de trabajo por medio de charlas para sensibilizar, charlas o talleres para fomentar las competencias emocionales en las personas
y que eso me va a ayudar a, primero, saber bien que el hostigamiento sexual no es un juego y también saber qué actividades o qué yo podría hacer o conocer un poco más cómo funciona el desarrollo del pensamiento, emoción y conducta para poder tener un mejor equilibrio emocional ante esta situación de estrés que esté dándose. En el decreto supremo, estamos hablando del reglamento de la ley 27942, habla de que cuando hay un caso de hostigamiento sexual, en primera instancia está el denunciarlo a tu empleador. Ya lo estábamos conversando, informarlo al comité, informar, mejor dicho, disculpen, a recursos humanos, y recursos humanos lo comunica al comité para que inicie la investigación. Recursos humanos, luego de ello, ejecuta ciertas actividades para cuidar al trabajador, cambiarlo de lugar a otro sitio y también brindarle su acta de derechos, donde se le dice todos los derechos que tiene concernientes a la confidencialidad, al tema del derecho a la atención psicológica, incluso el derecho a que está protegido a no tener esta revictimización. ¿Por qué? Porque suele pasar, cuando hay un caso de hostigamiento sexual, de que la persona tiene que volver a contar la situación. Ya nuevamente tiene que volver a contar la situación. Y el hecho de volver a contarlo ya incomoda. Ya incomoda, ya lastima, ya de algún modo genera mucho más fastidio. Incluso si el hostigamiento ha sido mucho más complejo, mucho más delicado, mucho más nocivo. Y por eso el trabajador está protegido para eso. O sea, tiene que contarlo, evidentemente, hay una parte que va a tener que contarlo con la confidencialidad del caso, pero no tiene que contarlo en reiteradas ocasiones, porque eso ya me genera pues, ya un malestar. Y pongamos que si en una empresa no hay una respuesta tal cual de la queja que yo he hecho a recursos humanos, y han pasado los días y no pasa nada, yo como trabajador puedo denunciarlo a la SUNAFIL directamente. La denuncia es completamente anónima y los empleadores no podrán negarse a ser investigados por la SUNAFIL, ¿no? Ya cuando yo voy a la SUNAFIL, ya evidentemente aquí la investigación, ya la misma SUNAFIL toma las riendas de esta investigación, ¿no? Y luego, si veo que, y es también ya la libertad del trabajador, ¿no? Ir también a otras instancias lo puedo hacer. Irme a la parte judicial por medio de un asesoramiento legal con un abogado para evaluar el caso y habilitar las medidas para el cese de la hostilidad, ¿no? Por ejemplo, acá lo que se hace es ejecutar esta acta de cese de hostilidad, ¿no? Que es como de un ultimátum que se le da a la empresa de que se cesen las hostilidades, porque si no se van a tomar ya otras medidas. Aquí, evidentemente, el hecho de que se tenga ya un comité es que ayuda mucho a dar este soporte rápido al trabajador y el mensaje de que, caramba, en las empresas no nos vamos a poner de brazos cruzados, de algún modo se tiene que realizar. Estamos hablando de que se está atacando a un trabajador que trabaja en mi empresa y que tiene el respeto y merece el respeto, mejor dicho, y que necesita un soporte de que se inicie una investigación y un soporte para cuidar su salud mental. Ayuda mucho esto porque justamente el reglamento de la ley 27942 lo ejecuta en el comité, porque antes de eso era muy ambiguo, ¿no? ¿Quién tomaba las riendas? ¿Quién ejecutaba esta investigación? Si era recursos humanos o una persona. Entonces era a veces un poco disperso eso. Otra de los puntos importantes es lo que ya estaba comentando, la garantía de la no revictimización y la confidencialidad. O sea, no exponer a que declare reiteradamente la persona que ha sido hostigada, ¿no? ¿Por qué? Porque genera, lo vuelvo a repetir, va a generar ya mucho más que fastidio el tema de volver justamente a detallar, o sea, contar los detalles de esta situación que ha sido para nada agradable, evidentemente, ¿no? Y que cuesta, duele justamente contar. Si ya lo conté y tuve el valor de contarlo, tuve la apertura, volverlo a contar resulta ya desgastante, porque tengo que revivir nuevamente ciertas experiencias que me duelen.
Y aquí viene el tema del respeto, ¿no? A la persona que ha pasado por este tema de hostigamiento. Tiene que contarlo, claro que sí, pero no reiteradas veces. Y claro, la reserva de la identidad de la persona que ha sido hostigada, ¿no? Tiene que guardarse siempre la confidencialidad de lo que se investiga. Tanto en la parte psicológica, claro que sí, como también en toda la investigación que se está dando. Una de las modificatorias al reglamento de la 27942 fue la EDS 021-2021. Y aquí habla sobre algo muy importante, el acta de derecho. Cuando ya la persona, si se está iniciando una investigación que la persona ha sido hostigada, se le hace leer su acta de derechos, en donde se dice todo lo que va a tener, o sea, el derecho a la defensa, el derecho a que se busque la verdad, a una decisión final, o sea, de algún modo que no quede ahí nomás en una investigación y que se estén peloteando, sino que se llegue a una conclusión y que haya un soporte psicológico y médico, si es que el colaborador lo requiere y consciente que lo va a pasar, porque es optativo, no está obligado el trabajador a pasar por una atención psicológica si no lo desea. Tengo entendido que solamente puede pasar una persona una evaluación psicológica cuando pasa un EMO, o cuando es una evaluación para entrar a una fuerza armada, o cuando hay un proceso judicial y que evidentemente es necesario pasar por una evaluación de salud mental si lo requiere, digamos, el juez. Cuando se habla del Comité de Hostigamiento Sexual, esto es ya la parte principal, justamente del reglamento de la DS 14-2019. Este comité tiene como finalizar garantizar la participación de los trabajadores. El trabajador, como tal, se vuelve un miembro activo en lo que es los casos de hostigamiento sexual, porque se generan elecciones para elegir a 2 candidatos de la parte trabajadora para que representen a los trabajadores y que formen parte de este comité. Entonces, ellos forman parte ya de algún modo, son parte importante de todo este procedimiento de hostigamiento sexual, contra el hostigamiento sexual. Y que cuando hay más de 20 trabajadores, se ejecuta un comité, o se arma un comité de intervención de hostigamiento sexual, y cuando son menos de 20 trabajadores, se elige a un delegado contra el hostigamiento sexual. Son 2 representantes de los trabajadores y 2 representantes de la parte empleadora. Uno de los representantes de la parte empleadora es necesario que sea uno del área de recursos humanos, y la otra parte puede ser designado por la parte empleadora. Puede ser un trabajador de confianza o una persona que tenga ya un puesto directivo, que tenga cierta confianza con la parte empleadora para poder participar. Acá justamente se plasma 2 representantes de los trabajadores por medio de una elección general dentro del centro de trabajo, donde todos participan, y 2 representantes de la parte empleadora. Un representante del área de recursos humanos y un representante que el empleador designa. ¿Cuál es la finalidad del comité? Aparte de la investigación que tiene que realizar, es que luego de esta investigación que se hace, se tienen que realizar recomendaciones. Recomendaciones que pueden ser desde un plan de capacitación mucho más minucioso, a otros mecanismos que pueden ser el tema de un apoyo de consejería cada cierto tiempo, o que los monitoreos tengan ya ciertas agregados, lo que es la evaluación del hostigamiento sexual, etc. Y las decisiones son por mayoría sí. O sea, el voto dirimente aquí corresponde a veces del representante de recursos humanos, o quien haga sus veces, pero siempre tiene que ser por mayoría, siempre los acuerdos del comité. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? ¿No? Aparte del comité de intervención, instaurar, un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, un delegado, y desarrollar esta capacitación, ¿no? Una capacitación anual se tiene que dar, y una capacitación un poco más de sensibilización para el que se pueda anexar en la inducción al nuevo trabajador, ¿no? Para que conozca de algún modo que aquí hay una política contra el hostigamiento sexual, que aquí de algún modo hay sanciones, que de algún modo, porque es importante el hecho de poder sancionar esto, o sea, explicarle justamente
ello, y para que sepa, de un modo que aquí hay tolerancia cero. O sea, cero es cero, como en otros, hay empresas donde tienen a veces campañas de esa naturaleza. Y claro, la difusión de la información, que cada cierto tiempo tienen que revisar. Recursos humanos es un eje importante, porque ellos se encargan de coordinar con el comité cuando hay una investigación de por medio, como también coordinar con los capacitadores, con las personas competentes para poder trabajar mejor en realizar la prevención contra el hostigamiento sexual. A veces ocurre de que lamentablemente en algunas empresas, para poder minimizar costos, el área de recursos humanos tiene ciertos profesionales, claro que sí, pero a veces no son del todo capacitados para poder realizar ciertas actividades, ciertas charlas, ciertos cursos que van a ayudar que quieren ayudar a sensibilizar, a capacitar al comité, etc. Y a veces, lamentablemente, no es psicólogo, no es psicólogo clínico o no es psicólogo orientado al tema del hostigamiento o no es un profesional adecuado y se hace una capacitación, pero no se hace una capacitación tan profunda. Y claro, la idea es, si es necesario contratar una empresa o se tiene a una persona competente con las competencias necesarias para poder realizar esta capacitación, adelante, genial. Pero yo soy de la recomendación de que sí es importante también tener siempre personal externo que pueda dar un soporte, asesorías, sobre todo porque va a tener una mirada distinta. Porque puede ser que yo voy a hacer una capacitación de sensibilización, pero yo ya soy un trabajador de varios años en esta empresa y quizás yo no voy a poder ver otras cosas que otro ojo de otro capacitador, de un psicólogo, etcétera, va a poder ver porque es primera vez que entra a ese lugar y va a ser mucho más imparcial, o sea, de algún modo en su decisión. Y eso ayuda mucho, sobre todo, ¿no? Medidas de prevención frente al hostigamiento sexual, ya estábamos comentando, capacitar y sensibilizar a los trabajadores sobre las normas, las políticas, sobre el hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Eso es muy importante, que sepan de algún modo sus derechos, sus responsabilidades como tal como trabajador, de que si están viendo un caso de hostigamiento sexual, pueden hablar con recursos humanos y denunciar, no tienen de algún modo que quedarse en silencio o simplemente hacer como actuar como si no pasara nada, porque el hecho de que yo no actúe, ya de por sí estoy colaborando a que este conducto de hostigamiento vuelva a aparecer, ¿no? Es muy similar, también pongo el ejemplo a los casos que suceden en el colegio. En el colegio, los temas de bullying a veces ocurren y a veces hasta el profesor no dice nada y al final todos son partícipes de este bullying que se está dando hacia un niño. Igualito en los casos en la empresa. Casos de hostigamiento sexual donde nadie dice nada, aunque nosotros no hayamos deseado esta situación, somos de algún modo aquí ya responsables de lo que está sucediendo. Y por eso es importante el hecho de denunciar, quejarnos al área de recursos humanos cuando uno ve ese tipo de situaciones. Es importante, sí, ejecutar una política de prevención y sanción contra el hostigamiento sexual, ¿no? Esta política es aplicable a partir de las instituciones con 20 o más trabajadores. Sin embargo, si una empresa tiene menos de 20 trabajadores y quiere instaurar una política, lo puede hacer. O sea, no hay una limitante aquí. Y qué importante es una evaluación anual. Y aquí puede ver dos instrumentos. El clima laboral que puede ayudarnos a saber cómo están ciertas variables como el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, como también el monitoreo psicosocial. Porque así no evalúe propiamente el factor de hostigamiento sexual bajo las variables de listas 21, me puede dar ciertos indicios de que puede haber ciertos problemas de violencia en el trabajo, ciertas desavenencias, etc. ¿Por qué? Porque aparte de listas 21 puedo agregar una ficha de percepción laboral,
donde yo pueda hacer preguntas abiertas de que cómo percibe su área de trabajo, cómo percibe sus compañeros de trabajo y todo. Que claro, me pueden decir, sí, bien, pero ese bien, ese bien a secas, de algún modo que todo está normal, ya te dice mucho también, ¿ah? Te dice de algún modo de que primero no hay lo suficientemente confianza para poder darte esta información. Puede ser también el hecho de que no, en realidad todo está bien, pero muy probablemente algo está sucediendo. Porque hay otras personas que quizá se explayan un poco más y están dentro de tu área y tú dices que todo está bien. Entonces, justamente aquí ven investigar, un poco sacar un poco aquí, no digo pues que se entrevista a todos, pero se pueden entrevistar a ciertos casos donde uno está viendo ciertas observaciones aquí en estas respuestas. Y sobre todo en las variables como el apoyo social, como el liderazgo, si están en un riesgo moderado, incluso en rojo, que es muy extraño que suceda, ya te dice mucho, ¿no? De cómo está yendo el clima laboral, ¿no? Porque evidentemente acá te está diciendo de que no hay un buen trabajo en equipo, no hay una buena percepción de mi jefe inmediato, etcétera, ¿no? Y que no necesariamente haya casos de hostigamiento, pero puede haber casos de violencia, de moving, ¿no? Y que es importante poder investigar, poder ahondar un poco más. ¿No? Una de las medidas de control, la ISO 45003, habla sobre estas medidas de control, es el hecho de promover un lugar libre de trabajo, un lugar libre de violencia y acoso en el trabajo, ¿no? Esto puede ayudar mucho a instaurar una política, o sea, brindar a las víctimas de la violencia y acoso el acceso a servicios de apoyo, ¿no? Aquí justamente el servicio de apoyo es el tema de la asistencia psicológica, sobre todo, y el hecho también de darle esta asistencia o esta seguridad a la persona de que mi queja no solamente va a quedar en recursos humanos, sino va a ir al comité y el comité se va a encargar de investigarlo y el comité va a dar sus conclusiones. No es que de algún modo se quede en el limbo, sino que sencillamente va a haber una investigación y va a haber una conclusión y va a haber una sanción si se determina que ha habido un hostigamiento sexual. Y eso tranquiliza bastante a la persona que ha sido hostigada porque se siente escuchada, se siente validada o validado, ¿no? Y que de algún modo la empresa se está haciendo cargo, no es que de algún modo esté de brazos cruzados. Para realizar una evaluación de hostigamiento sexual y acoso hay ciertas herramientas muy importantes. Una de ellas puede ser, en líneas generales, el SRQ-18, que más que una prueba psicológica es más un tipo de declaración jurada, porque, claro, en realidad solamente te pregunta si has tenido ciertas cosas y, claro, al marcar te puede dar ciertos indicios, ¿no? A nivel general, cómo está el tema de la salud a nivel de grupos. Y que, claro, te puede dar ciertos alcances, ¿no? Pero sí es importante aquí complementarlo también con otro cuestionario. Puede ser el cuestionario de Foster, que es un cuestionario para hostigamiento sexual y hostigamiento sexual laboral que puede ayudarnos también a poder tener ya algo más cuantificado, algo más resultados más duros para no solamente quedarnos un poco en la nebulosa. Estos cuestionarios, todo esto que se va a realizar, sí es importante también ponerlo en un análisis, mejor dicho, en una tabla, ¿no? Que se genere de algún modo como una especie de línea base, digamos así hablando, para que quede de algún modo como resultado a una evaluación que se está dando anualmente, ¿no? Y que estos son los resultados que se están dando, ¿no? Y que estas son las medidas que se van a realizar en base a eso, ¿no? Pongamos que las personas que han tenido un riesgo alto pueden pasar por una asistencia psicológica o puedan tener unas charlas un poquito más orientadas a trabajar el tema del estrés, para en los ciertos momentos que aparece esta inestabilidad poder trabajar. Puede ser el tema de técnicas de relajación, etcétera, que no es que me van a dar un alivio completo, pero al menos me van a reducir un poco este malestar. Este proceso de evaluación viene desde la charla de sensibilización, como también identificar los riesgos. ¿Cómo identifico los riesgos? Por medio de estas encuestas, ¿no? Identifico a las personas afectadas y estas personas pueden pasar por una atención psicológica. Una atención psicológica que, lo vuelvo a repetir, tiene que ser también optativa.
No se puede obligar a un trabajador a que pase por una evaluación psicológica si no lo acepta, sencillamente, ¿no? Solamente puede ser obligada cuando va a pasar un examen médico ocupacional o de algún modo esté en un proceso judicial y le están pidiendo justamente el juez o la parte competente legal que tiene que pasar para poder continuar con el proceso. Y bueno, ya llegando a esta última parte, es el proceso de investigación frente al hostigamiento sexual, ¿no? En este proceso de investigación, aquí hay dos vertientes. De un modo, el comité y la Oficina de Recursos Humanos tienen que trabajar en equipo. El comité, como ya les había comentado, tiene que investigar, sancionar y en las conclusiones tomar las medidas de prevención, y la Oficina de Recursos Humanos tiene que recepcionar y coordinar con los profesionales competentes para poder justamente darle esta asistencia psicológica o esta asistencia, o mejor dicho, o que estas actividades de sensibilización o de capacitación tengan los profesionales respectivos para que la capacitación sea mucho más enriquecedora, mucho más potente, etc. Ya lo estaba comentando, el comité es el encargado de desarrollar esta investigación y la Oficina de Recursos Humanos es la encargada de recibir la queja o denuncia. En este procedimiento de investigación se puede ver claramente cómo empieza y cómo finaliza. Podemos ver que aquí, desde que hay un caso de hostigamiento sexual, Recursos Humanos recibe la queja o la denuncia, tiene un día hábil para poder enviar esta queja al comité de hostigamiento sexual y luego tiene 15 días calendario para que el comité, para que emita un informe. Y dentro de este plazo tiene que, de algún modo, hablar también con la parte que ha sido denunciada, ¿no?, de hostigamiento para poder dar su descargo. En paralelo a ello, mientras el comité está haciendo su trabajo de investigación, Recursos Humanos tiene 6 días hábiles para comunicarlo, y bien recibe la denuncia al Ministerio de Trabajo y decirle cuáles serían las medidas de protección para la persona. Y tiene 3 días hábiles también para realizar estas medidas de protección, que son desde la atención psicológica hasta las medidas de protección hacia la víctima, que es el hecho de cambiarlo de lugar o que la persona que ha sido hostigada lo cambiamos de lugar o que esté en suspensión o de suspensión sin goce, etcétera, pero que de algún modo disminuya ya o que se corte de por sí de un porrazo el hostigamiento sexual. Que la víctima esté protegida y que pueda estar siendo atendida por un psicólogo competente en materia de lo que es la consejería psicológica, el apoyo en salud mental, para que pueda trabajar aspectos emocionales, ¿no? O sea, aparte de la evaluación que se puede dar también, en realidad lo importante de este canal de psicológico es el apoyo emocional que le puedes dar a la persona. Este lugar para que la persona se pueda sentir en confianza de expresar mucho más esto que le duele y poder trabajar un poco esta situación nueva que está pasando. Ya luego de haber pasado los 15 días, el comité emite el informe y tiene un día hábil para poder dar este informe y dar conocimiento a Recursos Humanos. O sea, le da el informe a Recursos Humanos. Recursos Humanos tiene 10 días calendarios para poder dar en ambas partes las conclusiones en relación a lo que se ha determinado, tanto la parte que ha sido hostigada como el hostigador. Y de ahí hay 6 días hábiles en donde el Recursos Humanos tiene que informar al Ministerio de Trabajo las conclusiones que se han realizado, las conclusiones y las medidas que se van a realizar. Una de las medidas no debe ser, por ejemplo, lo mismo que yo he tomado al inicio. Si yo lo he cambiado de lugar a mi trabajador para que no se separe de esta persona, no voy a poner como conclusión lo mismo. Tiene que ser diferente la conclusión. La conclusión tiene que ser ya una sanción, o bueno, si es que se verifica que hay un hostigamiento a la persona, sea una amonestación o una suspensión de tantos días o el hecho ya de un despido.
Las medidas de protección pueden ser, como ya lo vuelvo a repetir, la rotación o cambios de lugar, como también la suspensión temporal. Por ejemplo, una medida de protección no puede ser el hecho de mandar de vacaciones a la víctima. No puedes mandar de vacaciones a la víctima porque justamente acá está vulnerando su derecho al tema de lo que son vacaciones. Eso no puede ser una medida de protección. La medida de protección puede ser justamente lo que están viendo aquí, ¿no? El hecho de cambiar de lugar a la persona que está siendo hostigada a otro ambiente o que esté trabajando ya remoto o que de algún modo ya se puedan establecer los mecanismos para que esté separado todo lo que se pueda de esta persona. En el informe de las conclusiones de la investigación está el hecho de la descripción de los hechos. O sea, el informe tiene que ver la descripción total de lo que ha sucedido y las pruebas. Evidentemente aquí el hecho de los medios probatorios van a ser los WhatsApp, las llamadas telefónicas o de algún modo todo indicio que el trabajador tenga para poder fortalecer su denuncia, ¿no? En relación al tema del hostigamiento sexual. Y que evidentemente en el informe tiene que haber las recomendaciones y medidas adicionales para evitar nuevos hostigamientos. Datos importantes, como lo estaba comentando, en ningún caso se considera una medida de protección válida ofrecer a la víctima que tome vacaciones. Porque si tú haces eso, estás ya vulnerando el derecho de sus vacaciones, que no tiene nada que ver con el tema de lo que está sucediendo. O sea, fácilmente se puede hacer que esté en suspensión temporal, o que la otra persona pueda trabajar remotamente, etc. También el empleador no puede aplicar como sanción una medida que favorezca laboralmente al hostigador. O sea, ni considera la medida de protección impuesta previamente como una forma de sanción. Evidentemente, no se puede repetir lo mismo de aplicar si la recomendación fue esta, no voy a poner como son los mismos. No sería válido. Ahora, acá hay una pregunta, que justamente hay algunas preguntas que he agregado. ¿Qué pasa si se configuró el delito de acoso sexual? Si, pongamos, ya pasó todo el procedimiento de hostigamiento sexual y efectivamente ha habido un hostigamiento sexual, se han tomado las medidas necesarias de no solamente amonestarlo, sino de despedirlo a la persona. En este caso, en el caso de hostigamiento sexual dentro del sector privado, dicha obligación corresponde a la autoridad, o sea, a la SUNAFIL, que sea informado. Y que luego de eso, el colaborador pueda tener la carta abierta de poder ya iniciar otro proceso. Esto lo vine también comentando al inicio. O sea, no solamente queda, cuando ya se comprueba que hay un hostigamiento sexual, quiere decir que ya ha habido un delito. Entonces, yo puedo ya iniciar otras instancias para poder denunciar a la persona que ha cometido ese delito. Y que claro, en base a esa investigación ya está directamente hacia la persona. Y que claro, aquí es importante de que haya una plena comunicación de la parte empleadora con la SUNAFIL, de que la parte empleadora también informe a la SUNAFIL sobre lo que ha sucedido. ¿Qué pasa si el afectado renuncia? Bueno, si renuncia no significa que la investigación se aborta o se termina. No, la investigación continúa hasta el proceso de culminación, ¿no? Y si pongamos igualito, si durante el procedimiento como resultado la persona renuncia o deja de pertenecer a la institución, igualito la investigación continúa. O sea, no el hecho de que yo diga, ah, no, ya quiero quitar la queja, quiero quitar la denuncia, no significa que vaya a parar. Una vez que recibe la queja y entra al comité, el comité tiene que investigar hasta el final. Y pongamos la víctima de hostigamiento puede optar entre accionar el cese de hostilidad o el pago de indemnización dando por terminado. A ver qué significa esto. Si pongamos que la víctima no recibe, o de la parte hostigada, no recibe el apoyo de algún modo de la parte empleadora. Entonces, la persona que ha recibido el hostigamiento puede enviar una carta de cese de hostilidad o el pago de una indemnización dando por terminado el contrato de trabajo a la parte empleadora. O sea, uno puede accionar esto si en el caso veo pues que la parte empleadora no está ejecutando ninguna actividad. Y bueno, la indemnización por despido arbitrario es equivalente a una remuneración y media ordinaria,
por cada año completo de servicio como máximo de 12 remuneraciones. Aquí, de algún modo, se le da como otra opción más al trabajador en el caso se ve que la parte empleadora no está de brazos cruzados. Veo que no están haciendo de algún modo nada, mandé mi queja, hago mi carta de cese de hostilidad como un ultimátum diciendo que por favor paren o si no ya vamos voy a quejarme, bueno, voy a ir a otras instancias, ¿no? A la SUNAFIL, ¿no? O al Poder Judicial. Y, por ejemplo, lo que puede hacer la víctima en caso de que el empleador o autoridad competente omite iniciar la investigación del caso. Igualito, ¿no? Es el hecho de mandar esta carta de cese de hostilidad. De algún modo, si la parte empleadora no quiere de algún modo hacer caso, de algún modo dice que no va a investigar, igualito yo puedo realizar eso. ¿No? Por eso es importante el hecho de que estos comités funcionen rápidamente. O sea, si yo, como recursos humanos, yo recibo la queja, yo ya tengo el procedimiento ya instaurado, yo ya sé lo que voy a realizar, voy a recibir, voy a dar esta información al comité, el comité rápidamente se va a comunicar con la parte que ha sido hostigada y con el hostigador, y y se va a iniciar una investigación. Recursos Humanos va a gestionar con los profesionales competentes para poder darle ese soporte psicológico y médico si el colaborador lo necesita o si lo aprueba para poder darle este soporte. Y aquí viene lo importante, porque puede ser que el trabajador diga, no, a mí no me dieron nada, y puede ser que, pongamos que ahí estamos mintiendo. Por eso es importante el acta de derecho. El acta de derecho dice que estos son tus derechos que justamente tienes y que independientemente de si tú te niegas o no, estos son tus derechos que justamente tú lo tienes y que claro, si te has negado, no quiere decir que no te lo hayamos dado. Por eso, justamente la modificación del reglamento de la ley de prevención e intervención frente al hostigamiento sexual habla sobre esta acta de derechos que es muy importante y que tiene que ser firmada por el trabajador. Bueno, ya son 10:18. No, he tratado de explicarlo un poco lo más detallado posible. No sé si es que habrá algunas consultas, algunas preguntas. No sé, Renzo, si habrá alguna consulta. Sí, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho. ¿Aló? ¿Me escuchas? Aló, te escucho. Ya, Rodrigo. Uy, sí, mira, Renzo, no te justamente puedo tenemos acá unas escuchar. consultas, ya, Renzo, disculpa, no te puedo escuchar. ya, ok, sí, ahora sí me escuchas bien, ¿no? Ya, vamos con la primera pregunta. Las personas que quieran participar pueden levantar la mano y les damos el pase también. Ya, acá una pregunta Eh, Renzo, discúlpame, no te puedo escuchar. Está como entrecortado. Mario Saavedra nos pregunta. A ver, un minuto, un minuto. Hola Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Perfecto. A ver, te voy a hacer la pregunta que está aquí, ¿sí? A ver, mientras vamos resolucionando nuestra conexión, por favor, las personas que tienen preguntas pendientes pueden, bueno, para poder darle pase, ¿sí? Aló, Andrea.
Bueno, Rodrigo, ahora sí tengo las preguntas aquí para poder revisarlas, ¿sí? A ver, aquí tenemos una pregunta que dice, eh, ¿cómo se elige al supervisor contra el hostigamiento sexual? Al delegado frente al hostigamiento sexual se elige, así como el comité, por medio de unas elecciones. Se arma un comité electoral y se inicia con unas elecciones tal cual, muy similar en realidad cuando se elige al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o al supervisor. Es más, dichas actividades se pueden realizar en paralelo, no hay ningún problema. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta más de Mario Saavedra, que siempre nos sigue y nos pregunta. Consulta, las sanciones con respecto al hostigamiento sexual, ¿en qué documentos se evidencian? Las sanciones. Ah, ya. Eso está en el reglamento de la Ley de Prevención contra el Hostigamiento Sexual. Justamente ahí están las sanciones. O sea, puede ser desde una amonestación, el despido, ¿no? No estamos hablando del hostigamiento sexual, ¿no? Claro, claro, como tal, ¿no? No, ya lo que es el acoso sexual como delito ya está en otro reglamento. Ok, Carlos Gamarra nos dice, si hay menos de 20 trabajadores y se requiere un delegado, un supervisor frente al hostigamiento sexual, ¿cómo es su elección o puede ser un representante de recursos humanos? Si se tiene que elegir un delegado, claro, lo recomendable es que sea una persona, obviamente va a ser elegida, que sea tanto de recursos humanos, pero aquí la idea sería de que si recursos humanos va a tener este tema de la queja, o sea, va a recibir la queja, yo más sería de la idea de que la persona elegida no tanto sea de recursos humanos, sino también de otra área, ¿no? Como al final va a ser elegida por medio de unas elecciones. Se va a elegir un comité electoral, se van a iniciar las votaciones, todos van a participar y se va a elegir a este delegado. Este delegado, lo ideal en una empresa pequeña es que no sea el mismo de recursos humanos, ¿no? A veces ocurre de, claro, ya es el de recursos humanos es el delegado, ¿no? Pero yo soy más de la idea de que el delegado pueda ser aparte y que recursos humanos también para que puedan trabajar en equipo. Perfecto, Rodrigo. Bueno, en el chat estamos recibiendo algunas preguntas más también. A ver si por favor pueden prender su micrófono y levantar la manito para darles el pase. Perfecto, les voy a dar el pase primero a Mario y luego le doy el pase a Karim, ¿sí? A ver, Mario, te escuchamos. Buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Excelente exposición. Solamente una consultita. ¿El hostigamiento sexual lo podemos considerar como un peligro o un riesgo? Porque hay un poquito de confusión en los términos, porque también nos habla de factor de riesgo psicosocial. ¿Cómo podría ser el hostigamiento sexual como tal? ¿Un peligro o riesgo? Es la pregunta. Ujú. Muy buena pregunta. Cuando la ISO 45003 salió, el tema de los factores relacionados con el trabajo, los factores sociales, y ahí se hablaba de violencia y acoso. Ya de por sí se estaba determinando que el hostigamiento sexual ya era un peligro psicosocial. Pero si uno va al tema de las consecuencias como tales, si es que no se dan las condiciones laborales pertinentes, me expreso mejor, un buen trabajo en equipo, una buena calidad de liderazgo, una buena comunicación, y, evidentemente no se cumplen esas condiciones, va a generarse en cualquier momento de que exista momentos de acoso, de violencia en el trabajo. Si se ve desde esa óptica, se puede decir que, claro,
el hostigamiento sexual es una consecuencia de, o sea, consecuencia de lo que está sucediendo en la empresa. Pero ya la ISO 45003, bajo lo que se expresa, ya menciona de que no, a ver, aparte de que es una consecuencia de una cultura no oficial de violencia en el trabajo, de poca comunicación, de malos entendidos, de riñas, etc. Una persona X como tal puede generar una conducta de hostigamiento sexual independientemente si el clima laboral es agradable o seguro o no, porque puede venir y va a impactar. Entonces, como bajo esa premisa, entonces se dice, no, entonces claro, es un peligro latente. ¿Por qué? Porque la persona puede generar esa conducta. O sea, no necesariamente es consecuencia de un mal clima laboral, vamos a decir, del hostigamiento sexual. Y por eso decía pues, que el hostigamiento sexual es un riesgo psicosocial, una consecuencia. Sino que a la vez también es un peligro como tal. Yo, en realidad, honestamente, yo lo veo más como una consecuencia. Una consecuencia como tal. Una consecuencia, ¿por qué? Porque puede hacer de que, claro, una persona puede tener ciertas conductas de violencia, no necesariamente sexuales, de violencia, acoso, que se pueden tornar más adelante en una violencia sexual, una violencia de acoso sexual. Yo lo veo de esa manera, como una consecuencia. Pero también tengo que explicar lo que dice la ISO 45003, porque ya lo cataloga un peligro psicosocial. Cuando hablo de peligro psicosocial, hablo de un factor de riesgo psicosocial, o sea, diferente a lo que es un riesgo psicosocial. Cuando hablo de riesgo psicosocial, hablo de las consecuencias que es en base al impacto psicológico que es mi yo con la empresa o con las personas. O sea, si hay unas demandas laborales extremas, va a chocar con mis recursos y va a generar una consecuencia. Esa consecuencia es el riesgo que se está dando, fatiga, estrés, ¿no? Y claro, ahí sí, podemos decir que hay hostigamiento porque hay una sensación de hostigamiento que se da a nivel intrapsíquico, porque no solamente estoy estresado por el trabajo, sino también estoy sintiendo pensamientos de hostigamiento en relación a lo que ya pasó y que eso me genera un martirio. Por eso yo lo veo más como una consecuencia como tal, no un riesgo. Pero lo vuelvo a repetir, en la ISO 45003 habla ya de que también es importante verlo como un peligro psicosocial, ¿no? Porque puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Porque en cualquier momento una persona puede ejecutar esta conducta de hostigamiento sexual. Pero, en mi opinión, no, vamos, a ver, una persona que genera una conducta de hostigamiento va a generar también otro tipo de conductas. O sea, estamos hablando de que si ya genera una conducta de hostigamiento es una persona violenta. No solamente va a generar una conducta de hostigamiento sexual, va a generar también conductas de violencia, acoso, moving, incluso el hecho de un pésimo liderazgo, etc. Entonces, hay que verlo también bajo esa óptica, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, tenemos una pregunta más de Karin. Karin, te escuchamos. Buenos días, gracias a QHSE por brindarnos estas capacitaciones que la verdad son muy interesantes y nos ayudan a nosotros como trabajadores en el día a día. La consulta es, mire, si un trabajador, en este caso un compañero de trabajo, renuncia y su argumento es que el grupo de trabajo le ha generado incomodidad, aislamiento, etcétera. Sin embargo, en las conclusiones todo es falso y a raíz de esto generan un memorándum a cada una de las trabajadoras. ¿Cómo podríamos nosotras, o en este caso las trabajadoras afectadas, ante el área de recursos humanos, ¿no? Ya que si uno no firma un memorándum, nos presentan una carta notarial. Nosotras, en este caso, o las personas afectadas, ¿hacia dónde nos tendríamos que llevar nuestra queja, nuestra incomodidad? Porque a raíz de eso es al grupo que ha quedado en la empresa quien está siendo afectado, digamos, emocionalmente, ya que todas estas quejas generadas por la trabajadora que renunció son totalmente falsas. Claro. Efectivamente, sucede que a veces cuando uno lanza una queja, ¿no? Me están hostigando, es un pésimo clima laboral, entonces se inicia toda una investigación y hay un impacto en las otras personas. Las personas que quizás no le han hecho nada,
todo estuvo en su imaginario, y que evidentemente genera un malestar, porque ahora las otras personas lo están mirando diferente, otras personas ajenas, ¿no? Como si yo fuese el malo de la película, ¿no? O la mala de la película. Y, y claro, ya la persona renunció, ¿no? Ya no se le puede realizar una acción disciplinaria porque ya evidentemente ha renunciado, pero eso no quita el hecho de que ha habido ya una vulnerabilidad, o sea, mejor dicho, un ataque al honor de las personas que han estado ahí participando. Ha habido un ataque hacia el honor, ha habido una incomodidad emocional, pero ha habido un daño a la imagen como tal. Y debido a ello se puede proceder a una sanción, pero ya bajo una vía más judicial, porque acá ha habido un tema de que, bueno, yo no soy abogado, no soy abogado, no soy experto, valgan verdades, es la verdad, o sea, no soy abogado, pero el hecho de que te dañan una imagen, ya de pensar, o sea, te dicen una mentira, te dañan con una mentira, ya de por sí es un delito. O sea, vamos a poner un ejemplo, no sé si se acuerdan del caso de Paolo Guerrero, cuando Magali le dijo que había salido, y fue una mentira, ¿no? Y entonces Paolo mandó una carta notarial, al final terminó presa Magali por una mentira, ¿no? Porque estaban dañando su imagen, ¿no? De que él era un juerguero, etcétera, etcétera. Que te dañen la imagen o que de algún modo vulneren tu honor como persona, ¿no? Hace una mentira, es un delito y pueden ustedes ir a ser asesorados por un abogado para que puedan proceder con otros mecanismos, ya por un proceso legal, ¿no? Porque acá ha habido ya un impacto, porque entiendo que no solamente ha habido un daño, o sea, a la imagen, sino un daño emocional. O sea, un daño emocional que ha generado de algún modo todo esto que tú me comentas que ha sido mentira, ¿no? Entonces, evidentemente, es todo un problema que ha generado todo esto que ha sido por lo que tú me comentas, una mentira. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Rodrigo. Si bien es cierto, este espacio está diseñado especialmente para usted, para que pueda dar sus referencias de nuevos temas, también para que nos puedan revisar, poder ayudarlos. Stephanie, te llamo, Stephanie. Hola, sí, buen día, gracias. La consulta era por si el peligro de hostigamiento sexual debe estar considerado dentro del hiper, de un hiper, y la otra pregunta era, bueno, respecto al monitoreo que mencionaste, Rodrigo, en el listas, por ejemplo, no tienen preguntas casi sobre hostigamiento sexual. ¿Tenemos alguna otra lista validada, mejor dicho, que podamos utilizar? ¿O cómo podríamos realizar el monitoreo para que sea junto, mejor dicho, ¿no? Con este cuestionario? Gracias. Sí, gracias. Hay en listas del suceso de listas 21 chileno, la versión completa, tengo entendido que hay una variable de acoso, que sí se evalúa, hay preguntas que se hacen en relación a ello. Se puede utilizar, claro, evidentemente, pero yo soy más ya de la idea de que, claro, tú puedes aplicar tu monitoreo psicosocial, ¿no? En listas 21, puedes aplicar un cuestionario de estrés. O sea, la ley no te impide tampoco decir, no, solamente tienes que aplicar tal evaluación. La ley, en realidad no hay una ley o una norma que te diga exactamente, y eso es a veces lo triste, ¿no? Porque no hay, de algún modo, no hay como que ciertos procedimientos, así como en la ergonomía, ¿no? De métodos que tienes que trabajar, ¿no? O sea, no hay aquí, lamentablemente todavía. Tenemos que guiarnos de métodos extranjeros. Pero una manera sería por medio de este cuestionario de Husserl, que ve hostigamiento sexual. ¿Por qué? Porque ya cuando tú estás aplicando este cuestionario estás de algún modo diciendo, ¿no? Que este es un riesgo, porque evidentemente el riesgo es la consecuencia de lo que está sucediendo. De estos factores psicosociales se está dando esta consecuencia. No solamente estrés laboral, sino también hostigamiento sexual. Entonces, es un cuestionario que se puede aplicar. Ahora, sí, yo considero que sí se debería colocar, pero debería colocarse como como acoso, ¿no? O violencia en el trabajo, y ahí se puede
difuminar en lo que es hostigamiento sexual. Pero esto ya es en libertad de cada empresa, porque una empresa también puede colocar, ¿sabes qué? Nosotros queremos colocar hostigamiento sexual como un peligro como tal, aparte, ¿no?, de lo que es violencia en el trabajo o acoso laboral. Ya va a determinar de cada empresa cómo lo va a acoplar dependiendo de la naturaleza del trabajo. Quizá en algunas empresas donde hay más hombres que mujeres, sí sería importante ya que se lo vea como un peligro psicosocial, ¿no?, el tema del hostigamiento sexual, muy aparte de lo que es el mundo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, aquí tenemos una última pregunta en el chat, que es de Catherine Cales, que nos dice, bueno, creo que ya lo hemos visto, pero igual vale hacerle la aclaración, dice, ¿no? En caso que no se presente acoso sexual, pero sí un maltrato de parte del empleador, sea hostigamiento de otra índole, ¿cómo sería factible recopilar las pruebas para la posterior denuncia a recursos humanos? ¿Funcionan las mismas leyes para el sector público y privado? Muy buena pregunta. En el sector público hay un diferente diagrama, ¿no? Hay, por ejemplo, hay una secretaría técnica que es la encargada de... hacen lo mismo que el comité. Vamos a hablar un poquito en resumido, ¿no? O sea, no, pero en realidad la secretaría técnica se encarga de la investigación en lo que es el hostigamiento sexual, ¿no? Y hay diversos plazos también que se dan, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay procedimientos administrativos que se dan. O sea, que están los trabajadores del Estado están sujetos justamente a estos procedimientos administrativos. En el caso, por ejemplo, de que no ha habido un acoso sexual, un hostigamiento, pero sí un maltrato, el trabajador puede enviar su carta, bueno, esta carta de cese a las hostilidades. Hay modelos en internet que uno se puede guiar, ¿no? Diciendo o advirtiéndoles, ¿no?, de que si es que se continúan con esto o yo voy a ir a la zona FIL, o en todo caso ya irme también a la zona FIL. Eso podría darse, ¿no?, en el caso de que, pongamos, no nos haya dado un caso de hostigamiento sexual, pero sí ha habido ya un maltrato, ¿no?, durante estas situaciones. Yo puedo, de algún modo, solamente quejarme a recursos humanos, ¿no?, sino también el hecho de ir a la misma zona FIL. Y justamente a veces, cuando se dan este tipo de situaciones, la parte empleadora conversa de algún modo con los trabajadores. Tratan de algún modo llegar a un acuerdo, ¿no? Pero aquí ya va a depender de cómo el trabajador quiera trabajar su caso, porque el trabajador libremente puede irse incluso hasta las últimas instancias si lo desea. O sea, tú puedes el comité puede estar investigando tu caso, pero eso no quiere decir que tú no puedas ir a la vía judicial, ¿no? O sea, tú puedes ir a la vía judicial si tú deseas. Sí. La idea, claro, la idea del comité es que se dé que ya, por medio de este mecanismo, se llegue rápido a una conclusión y que si efectivamente hay un hostigamiento, ya se puede ir a otra instancia, porque ya hay un delito que el trabajador puede ir a otra instancia, pero el trabajador independientemente puede hacerlo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, chicos, ahora sí vamos a pasar a la parte final, pero antes de eso me gustaría, Rodrigo, que nos comentes un poco sobre en qué consiste el plan de elaboración de salud mental. Gracias, Andreita. Mira, el plan de salud mental está desarrollado en base a los resultados que yo voy a tener de mi monitoreo psicosocial y clima laboral. Son como son como los resultados para yo poder desarrollar este plan de salud mental. Hay otras vertientes que yo puedo sacar por medio de entrevistas a la gerencia o a algún modo evaluaciones anteriores que yo puedo sacar. Pero la idea de un plan de salud mental es que hay una continuidad. No solamente me quedo con la evaluación de lo que sucede en mi empresa, ¿no?, sino también yo puedo ir más allá. En base a las conclusiones, yo ya empiezo a establecer programas de intervención. ¿Para qué? Para trabajar en trabajo en equipo, para trabajar
el tema de la sobrecarga de trabajo para trabajar, el tema de la gestión del tiempo por el tema de la doble presencia, etc. Entonces, estamos hablando de que la empresa se está haciendo cargo de sus trabajadores. Se está haciendo cargo y hay evidencia de que se están haciendo cargo de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque se están respetando los plazos para el monitoreo psicosocial y aparte se están realizando las actividades orientadas a los resultados del monitoreo psicosocial y así. Entonces, ayuda mucho tener un plan de salud mental. ¿Por qué? Porque claro, aparte de que cumplir con la norma, que es obviamente importante cumplir con la norma, es el hecho de poder cuidar y salvar la vida del trabajador. Y sí, es un poco dramático, pero es que el hecho de poder cuidar la salud mental de tu trabajador está salvando la vida. Porque uno no sabe lo que tiene en la cabeza una persona. Puede ser que yo tenga un hostigamiento, pero yo ya he tenido ya cuadros de depresión anteriores. Y que justamente este caso de hostigamiento me haya gatillado o haya despertado este tema de depresión que yo estuve manejándolo por años y simplemente, no sé, cometo una locura, me quito la vida, etc. Entonces, es el tema de poder cuidar, socorrer, evaluar para ver cómo se encuentra la salud mental de mis trabajadores. Por eso es importante el programa de salud mental. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Ahora sí, por favor, Rodrigo, si dejas de compartir para pasar a la fotografía final. A ver. Y a ver, Listo. momento de que todos prendan sus cámaras, por favor. Perfecto, entonces, a ver, nos esperamos para poder tomar la fotografía final. Ahí los vemos, por favor. Flor, Melina, Elizabeth, Daniela, Wilfredo. Hilda, Víctor. Listo, bueno, la cuenta de 3, ¿sí? A ver, todos sonriendo. 1, 2 y 3. Listo, muchísimas gracias. Como siempre les digo, síganos en las redes sociales. El próximo viernes tenemos un webinar más con un tema muy interesante que es sobre los 10 pasos que no deben faltar para una inducción al personal. Los esperamos, así que tengan un bonito fin de semana, cuídense mucho y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Buen fin de semana. Nos vemos. Un abrazo.